en Puerta Abierta con el elenco de Pastor Alemán. Me gustaría en principio agradecerles a cada uno de ustedes y bueno, pedirles también que se presenten. Me gustaría y si quieren comentar cada uno qué es lo que hace en esta obra. Empiezo. Yo me llamo Sofía y soy la directora en conjunto con Fran. ¿Te hablo a vos? Sí, no hay problema. No hay problema. Yo soy Franco, soy director y dramaturgo de la obra. Yo soy Diego y soy el músico en vivo de la obra y el compositor de la música. Yo soy Vic y soy actriz de la obra. Bueno, antes que nada y de nuevo agradecerles el tiempo. Quería preguntarles cómo nace la obra, ¿no? Desde qué lugar, porque ustedes comparten no solamente el amor hacia el arte, digamos, hacia lo cultural, hacia lo actoral también, sino que son familia. Sí. La obra nace en un contexto de educación pública, siempre quiero remarcar eso. Nosotros somos con Sofi compañeros de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en Capital y en un trabajo práctico donde todavía no teníamos ningún vínculo, más que ser compañeros. Hicimos un trabajo práctico de filosofía sobre Santo Tomás y Hannah Arendt, donde cuestionaba el rol de una guardiacárcel en el nazismo. Uh-huh. Entonces, en esa coyuntura, yo me acordé, como salvando las distancias, que mi abuelo había sido policía y que yo eso me lo acordaba, pero como la escuela era un lugar de mucha militancia y yo durante mi infancia y juventud no había estado cerca de lugares de militancia, de repente me empezaba a resonar mucho algo de las fechas, como me cayó y dije, mi abuelo fue policía en la dictadura, creo. ¿Podemos hacer el trabajo práctico sobre eso? Y como un derivado del trabajo práctico surgió un proceso escénico que fue una maqueta, un boceto y después medio que fue como una erupción que no se pudo contener en cuanto a la dramaturgia. Sofi me acompañó durante todo el proceso. Uh-huh. Hice una tutoría con Fabián Díaz, que es un dramaturgo y fue docente nuestro. Y una vez que estuvo la obra en papel, pasaron un par de años hasta que consensuamos todos para poder hacerla, porque yo quería hacerla con toda la familia, teníamos que estar todos. Así que una vez que coincidimos, empezamos a ensayar y a trabajar. Y no es menor, en simultáneo yo reedité un VHS de la primera vez que actué, cuando tenía 4 años, que actué junto a mi abuelo, y entonces ese material de archivo fue eso junto a otras fotos que también fuimos encontrando y que mi abuela me dio, uh-huh, lo que armó como todo el colchón de despegue de la obra. Entonces ustedes se conocieron mediante este espacio que comentan. Ustedes, ¿qué lazo familiar los une, digamos? Ok. Nosotros somos hermanes. Ajá. Él es mi papá. Yo soy el papá de Franco y de Vicky y de Pedro. Él no es el hijo de Alberto, uh-huh, de nuestro abuelo. Es el yerno. Es el yerno. Claro. Nuestra mamá, digamos, es su hija, uh-huh, y no forma parte del elenco, pero está asistencia día a día. Asistencia general y contención diaria. Informativa también, ¿no? Porque sí, nos trajo un montón también de data, así como mi abuela también nos compartió cosas, uh-huh, ella también nos acercó material. ¿Y qué les sucede cada vez que suben al escenario o cada vez que están por subir al escenario, se está por abrir la escena? ¿Qué les atraviesa? Porque esta es una historia muy personal. Bueno, a mí me pasa, yo tuve un vínculo con Clelia, con mi compañera, hace 33 años que estamos juntos y Alberto lo conozco desde cuando yo era muy joven. Y hay cierta complicidad en sentimientos, en sensaciones. Alberto era una persona muy bondadosa, muy leal a ciertas convicciones y valores de ayudar a la gente, de ser una persona muy trabajadora, una persona muy compañero, muy buen amigo. Entonces, a medida que yo lo fui conociendo y fui conociendo su historia, me generaba también cierta contradicción, porque yo lo veía y para mí el Alberto policía estaba muy lejos. Uh-huh.
como él también en su historia estuvo preso, también había cierto respeto por ese espacio. Entonces, para mí, cuando Franco aparece con este relato y con esta propuesta y con esta historia, para mí fue genial, porque internamente para mí también era un puente de muchas sensaciones. Perdón. No, está bien, me imagino que les atraviesa desde lo personal bastante, ¿no? Muy interno todo. Pero bueno, no sé si quieren comentar capaz ustedes también cuáles son sus sentires. A mí me pasó algo que cuando Fran vino con la propuesta de obra, yo no quería hacerla. O sea, cuando me enteré lo de mi abuelo, un poco lo borré de mi memoria, porque se tiñó, como todos mis recuerdos lindos, así como esta versión que nosotros conocíamos de nuestro abuelo, artista, payaso, se tiñeron de un color oscuro y de repente fue como, ok, no es la persona que yo pensaba. Entonces lo borré y cuando Fran vino fue como abrir una herida, abrir un recuerdo que realmente no tenía ganas de meterme ahí, ¿viste? Era como, uff. Y nada, leyendo la obra, que me parece que está escrita hermosamente, es muy rica, y viendo también la opinión de Fran sobre eso, fue como, claro, es importante que la hagamos para nosotros y para todos, ¿no? Como algo de esta obra tiene algo para decir muy importante, no solamente con abrir nuestras heridas, sino también como con lo que pasó y con lo que nos hubiese gustado que pase, ¿no? Como esa revancha, como creo que cada vez que la hacemos es una revancha para exponernos y para compartirnos como con nuestras cicatrices y también con lo que nos hubiese gustado que pase. Así que, nada, es un desafío cada función, como a veces terminamos mal, a veces terminamos un poco como, no sé, con cierta liviandad. Depende mucho de cómo estemos también cargados en ese momento, pero es una revancha, es tipo exponernos un montón, es un gran desnudo y nada, igual es hermoso también tener estos ojos, ¿no? Como algo de decir, estoy en la escena y miro y está mi hermano, está mi viejo, hay otros ojos que están mirando y lo puedo compartir, ¿no? Como hay algo de eso también que te sostiene y te dice, bueno, es por acá. No sé si quieres sumar algo o continúo. Acompaño las sensaciones. Yo en escena estoy dentro de escena, pero manejo los dispositivos visuales. Claro. Porque se reproducen archivos documentales de... Lo que comentabas del VHS también. Claro, registro, fragmentos de VHS, fotos, archivos históricos de la nación. Sí. Para mí estar ahí adentro es algo de lo que dice Vic de esta revancha y como una resignificación, y me siento en un lugar muy incómodo, pero con mucho gusto. Como siento que es muy necesario que todos, más en esta coyuntura, nos pongamos a abrir un poco nuestras cicatrices como pueblo, como argentines, como sociedad, como desde el corazón. El plano de las ideas y las convicciones es algo que nos acompaña siempre y de lo que hablamos todo el tiempo, pero la sensibilidad y el compartirnos es un lugar que es muy puro y donde nosotros realmente sentimos que conectamos. Esa sensación. ¿Y cuál crees que es el objetivo para con el público, ¿no? ¿Qué esperan que el público sienta o con qué quieren que se vaya después de ver la obra? Preguntas. Que se den el lugar a repreguntarse quiénes son y por qué son quienes son. Siento que Pastor Alemán tiene una dramaturgia, me parece importante nombrarlo, muy linda, muy poética, está llena de imágenes que no te dicen directamente pasa esto es así, sino que te hacen verlo. Entonces las sensaciones aparecen y uno puede verse de chiquito jugando en la hora de la siesta, puede verse
yendo a una primera clase de algo, puede verse descubriéndose, apasionarse por algo, y después la vida, que te va llevando a veces por un camino, a veces por otro, y siento que las personas no ven solamente la historia de nuestro país y de nuestra sociedad como de una forma directa, sino que atraviesa identitariamente, y eso es hermoso, porque te vas diciendo, yo también fui. Siento que por ahí una persona que va a ver Pastor Alemán dice, che, me re gustaba dibujar cuando era chico, y por ahí se va con ganas de dibujar. Siento que pasa eso, que te revive un poco la importancia de haber sido niña, de haber deseado algo y el hecho de poder concretarlo, y lo importante que es la familia para poder hacerlo. Porque algo lindo que sucede en esta familia es que creen en el arte, creen en ese valor, creen que se puede vivir de eso. Hay un montón de personas, yo creo que yo, si no me hubiese cruzado con Fran, hoy en día no me dedicaría, por ejemplo, a ser actriz. Porque crecí en una familia que son hermosos todos, pero en la que, bueno, sí puedes ser actriz, pero tenés que buscarte otro laburito, pero tenés que trabajar de otra cosa. Eso existía. Y acá no. Aparece un valor en todo, en la palabra, en eso, como en tu identidad. Creer que te puede llevar a algo. Y los perros. Hay algo muy lindo de que también los perros aparecen como una metáfora para mí, atravesando todo. Y hay partes de la obra en la que te hacen sentir también un poco parte de esa vulnerabilidad y de esa frescura que tiene un animal. Mencionabas recién el que el público se vaya con preguntas. Y no sé por ahí ustedes si se quedaron con alguna pregunta, ¿no? Para hacerle a su abuelo, porque vos habías comentado en algún momento que se enteraron tiempo después de que él ya no esté, y que, bueno, me imagino que hablaron con tu mamá, bueno, con tu compañera, con su abuela, pero no sé si hubo preguntas que le quedaron a ustedes para poder hacerle a él. Para mí todas. Una ganas de sentarse, de todas. sentar al abuelo Sí. a un interrogatorio. Como, nada, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Para mí la primera pregunta es ¿por qué te hiciste policía? ¿Cuál fue? De hecho es una pregunta que hacemos en la obra, ¿por qué nuestro abuelo se hizo policía? Si fue por necesidad, por ignorancia, por vocación, viste, como que nos hacemos esa pregunta también, la arrojamos, porque no sabemos. O sea, Él era bailarín. hay, no sé, nuestra abuela nos dice, sí, por necesidad, por el dinero en ese momento, era como el recurso, ¿viste? Pero no sabemos si es por eso. O sea, Sí, hay un montón de vacíos que no se van a responder porque son preguntas que él solo las podría responder. Y sí, hay una ametralladora de preguntas para él que a veces se responden como con delay en el tiempo a través de cosas. No sé, alguna resignificación. Yo me pregunto, y es algo que se pregunta en la obra, no se pregunta pero se dice, como la mirada de él, ninguno de nosotros fue policía. Hay algo que es muy habitual. Yo ahora me contacté y estoy formando parte del colectivo de historias desobedientes, donde también se habla mucho de cómo hay algo muy endogámico, familiar, de que los policías en general tienen familia de policías, o es algo que se pasa. Y es como si nuestro abuelo hubiese cortado con eso y hubiese tirado mucha leña a que mi mamá sea bailarina, incentivándola. Mi viejo era artista y llegó a la casa y en ningún momento estuvo él cuestionado. Eso era un trabajo y incentivado, y estuvo en cada presentación nuestra. Actuó conmigo por primera vez, bailaba en todos los festivales de danza de mi mamá, nos acompañaba, nos estimulaba el arte. Entonces me hubiese gustado preguntarle cuál fue su proceso interno y qué fue lo que le dolía tanto. Mi abuelo estuvo 9 años con cáncer en diferentes lugares. Se curaba y le volvía a salir en otro lado, se curaba y le volvía a salir en otro lado. Como si fuese algo que
como él no se murió hasta que el último de nosotros no lo vio bailar. Porque Pepo bailaba y al toque, cuando Pepo ya era bailarín, porque fue bailarín de muy chiquito, tuvo una participación en la tele bailando, él al toque falleció. Como yo le preguntaría eso antes de irse, como le hubiese hecho esa pregunta si hubiese sabido todo, como ¿por qué hiciste esto? Y después ¿por qué volviste a virar a ese lugar? Como ¿qué queda en vos? Y previo a enterarse de que su abuelo fue policía en la época de la última dictadura cívico-militar, ¿habían algunas dudas, no sé, interés por los derechos humanos? Digo, porque hablábamos hace un tiempo con también integrantes de Historias Desobedientes y, por ejemplo, nos contaban que había algo, como que había dudas o intrigas, pero no terminaban de entender hasta que lo entendieron, ¿no? Hasta que también se enteraron de sus abuelos o de su familia que formó parte de alguna forma de aquella época. ¿Ustedes también tenían esta sensación o no, capaz? Como nietos estábamos medio preservados, como Sí. estábamos en una burbuja. Unas anécdotas en la casa del abuelo de cuando era policía que él te contaba, capaz de perseguir ladrones. Pero No, después también había una realidad. Yo en mi infancia hasta mi adolescencia, como que tampoco tuve contacto con la historia. Como en mi colegio, no sé, era muy reservado. Bueno, una escuela privada, católica, del conurbano, zona sur, ¿no? No era un tema que se hablaba, no nos contaban históricamente lo que había pasado. Todo muy por arriba, hasta que llegó una profesora, ya yo tenía 14, 15, que fue la primera que empezó a hablar y recién ahí a mí me empezó como a aparecer eso. Y sí me resonaba mucho y me incomodaba mucho, como que sentía que había algo, pero no sabía bien qué. Y después fue como unir todo y fue como, uff, claro. Como que había algo inconsciente que estaba igual ahí. Pero bueno, nada, mismo nosotros en la familia no era algo que se hablaba, había como una negación. Lo que pasa es que en la historia, cuando él era policía, en su rol, en algún momento a él le encomiendan una tarea, bueno, sucede algo que él no esperaba y él cae preso, siendo policía. Y nada, todos saben que un policía preso en una cárcel común y en la época de la represión era todo un contexto para él como persona bastante complicado y estuvo 2 años preso. Entonces, cuando yo ingreso a la familia, que él hacía poquito tiempo que había sido liberado por buena conducta y por todos los beneficios a los presos, como un preso común, y Cleria me cuenta las visitas a las cárceles y toda esa situación. Entonces hay como un lado A y B, ¿no? en ese Alberto policía, el poder, ¿no? la investidura y después el ser preso, la humillación quizás y todo ese contexto. Entonces no se hablaba por dolor, no se hablaba porque estaba esa realidad muy latente y había algunas anécdotas, pero después se respetaba mucho ese dolor, como que no se entraba ese tema porque era un tema que para Cleria, para mi compañera, era muy doloroso porque justo coincidió con sus 15 años, su adolescencia, y toda la situación económica de su madre, tener que tener 3 trabajos para poder sostener a la familia, la abuela que cuidaba, que después los cuidó a ellos. Entonces había toda una cosa familiar que fue muy dolorosa y que de alguna manera no era que se tapaba, pero no se nombraba. No se nombraba, no se elegía charlar de eso porque dolía. También un poco por vergüenza, como también el otro día que Mau habló, ya le Sí. decía como yo no podía, si en mi trabajo llegaban a saber que mi marido estaba preso, por ahí me echaban, porque era un colegio, ella da catequesis, o sea, Sí. es como todo. Entonces también por una cuestión de apariencia, por eso... Sí, una formal. sociedad muy madura. Y hoy en día, ¿qué les pasa, no? ¿Qué sentires tienen? Digo, cada año también está el 24 de marzo. ¿Qué les atraviesa en el cuerpo? Más allá de
Digo, más allá de todos los días, en estas fechas en particular. Yo siento una gran responsabilidad como identitaria, más allá de que es una fecha como argentines que tenemos que estar en la calle, que tenemos que recordar, como por nuestra historia personal, visibilizar más que nada estos relatos de familiares, policías en la dictadura, que existió, que la represión fue así, que fueron 30.000, que el aparato de exterminio del Estado existió, que funcionó, que no fue una guerra, que nosotros desde nuestro lado descartar cualquier tipo de discurso desde ese lado para profundizar en el sentido que, en un sentido futuro, poder esclarecer las cosas desde nuestro lugar. Yo siento como que es algo que se puede como dinamitar desde dentro. Y eso siento que es nuestro rol y al igual que el colectivo de Historias Desobedientes, que hace un trabajo increíble, muy valioso y muy certero. Hay una responsabilidad también como sociedad, y siento que el otro día cuando escuchaba decía como que ellos decían, ¿por qué yo el 24 me siento culpable? ¿Por qué yo me siento mal? Y automáticamente lo resuelven como diciendo, bueno, sobre eso accionamos, sobre eso vamos a la plaza, sobre eso. A mí me pasó que yo tuve educación, fui de escuela pública siempre, desde que era bebé, y yo me encontré con la militancia en la escuela, en el secundario, y cuando hablaron por primera vez de dictadura, en mi casa tampoco se hablaba de eso, fue en el primer año del secundario, y iba al FADER, que aparte es un colegio bastante político, y centro de estudiantes, y de pronto estar ahí, y recuerdo que de pronto me sentí algo muy angustiada, pero algo lindo que sucede en ese momento es que te sentís parte de algo y sabés de qué lado estás también, y creo que eso también nos dio como mucha potencia respecto a la obra. Fuimos a un 24 juntos, que fue lindo, que fuimos con vos, Vicky, y sentir que esto también forma parte de algo más grande que nos lleva hacia un lugar, que ahora hay un montón de gente yendo para el otro, entonces es importantísimo como volver a ocupar esos espacios. Y con la obra en sí, ustedes pudieron acercarse tienen contacto con Historias Desobedientes, el colectivo, pero por ahí a madres, abuelas, a hijos, ¿tuvieron algún contacto en algún momento? Todavía no, todavía no. Bueno, y algo que mencionabas hace un rato también es como el contexto, ¿no?, en el que estamos hoy, que mencionabas, bueno, no fue una guerra, y hoy en día tenemos a políticos en diferentes espacios de visibilidad en donde dicen no fueron 30.000, fue una guerra, y reivindican desde diferentes formas, y que incluso también usan la palabra libertad para ir en contra de la memoria, ¿no?, de todo lo que fue esa época. Me gustaría preguntarles, capaz a cada uno, ¿qué significa la libertad para ustedes? Complejo, ¿no? Qué palabra. Sí. Yo creo que voy a empezar por una punta porque definir libertad es algo, pero creo que hay una cuestión de respeto y algo que en mi caso yo viví en mi seno familiar con mis padres. Mi padre era médico y fue perseguido por facturar mucho en ese momento porque estaba trabajando para un sindicato, operando, y lo empezaron a seguir, y mi mamá embarazada fue al Pozo de Banfield a pelearse con el comisario que estaba en ese momento en plena dictadura, a gritarle y a decirle basta de perseguir a mi marido, que no anden cosas raras, sin saber mucho de qué estaba pasando, porque pasaba eso, ¿no? En ese terrorismo había mucha omisión. Entonces yo creo que para poder ser libres tenemos que militar evitando la omisión, que muchas familias que quizás no tuvieron
una participación o no fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, se practicaba esa omisión. Como, a mí no me tocó, bueno, algo habrá pasado, algo habrán hecho, ¿no? Y yo eso lo viví de chico, de alguna manera, porque se sabía, pero no se sabía. Entonces, creo que en ese contexto, me parece que para poder construir un ámbito de verdadera libertad, tenemos que entender que es como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Cada uno es una gota y no podemos permitirnos omitir más nada. Tenemos que militar todos, tenemos que ser todos actores, participar todos y decir todos. Aunque quizás no tengas la convicción, no tengas no hayas tenido la participación o no tengas todas las respuestas, pero sí ocupar un lugar, porque creo que lo que seguimos viviendo es ese lugar de comodidad y de omisión. Entonces me parece que es muy importante entender que no hay que distraerse, que estamos vivos hoy acá y que cada participación, cada militancia, cada acción es fundamental para poder seguir viviendo y que esto se transforme realmente en una comunidad de personas libres, ¿no? No sé si alguien por ahí quiere sumar algo de lo que significa para ustedes Yo la quiero palabra libertad. como sumar algo que también, como de la sororidad, de la empatía, como algo, no sé, también como que siento que es súper esencial para poder también encontrar, digo, somos seres sociales, vivimos en sociedad, no es que estamos, no sé, viviendo en soledad. Entonces, algo de que los vínculos también con los otros tiene que, no sé, tienen que ser de alguna manera más sororos, más empáticos. Esto del respeto, ¿no? Como de, no sé, por más de que no esté de acuerdo, como igual eso no genera una agresión, no genera una violencia, como algo de poder, no sé, generar un encuentro un poco más saludable con los otros, para también poder ser, básicamente. Yo creo que la palabra libertad en este momento me lleva a pensar en lucha, en que para ser libres estamos todo el tiempo tratando de ir en direcciones muy opuestas a lo que nos imponen, como con lo que nos impusieron como sociedad en un montón de aspectos. Estamos en un momento en donde uno tiene esa posibilidad de decir, bueno, para ser libre me voy a preguntar esto. Me pregunto mi género, me pregunto mis gustos, me pregunto por qué siento placer, como libertad igual a búsqueda, a como poder hacer eso. Y creo que es muy importante saber que poder ir hacia esa búsqueda es un privilegio que no todos tenemos. Entonces siento que también parte de la responsabilidad de los que nos podemos hacer preguntas es opinar menos, informar más, abrir más lo que uno siente de forma más generosa, genuina y hacerlo mucho con las infancias, que siento que es el principio de la libertad y cómo después se va corrompiendo. Yo lo veo en mi hijo, cómo uno le va corrompiendo la libertad de alguna manera. Decís, ¿cómo hago para decirle que no, pero no? Como algo de eso. Para mí, como para ver una cosa, la libertad es, para mí, una palabra que todos usamos y que en realidad tiene un significado que nadie puede decirlo bien, como nadie puede dar una definición de libertad correcta. De hecho, creo que en el diccionario dice la libertad es la condición de la persona libre. Entonces, dentro de eso se nos abren un montón de paradigmas de una palabra que suena tan lindo como para cargarla de todo el marketing posible y hacerla sonar una utopía. Y para mí, la libertad es una batalla, algo de lo que decía Sofi, de ir en una dirección contraria a lo que te está mostrando, desenmascarar una actitud de preguntar ¿y por qué? 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 ¿Y cómo? ¿Y quién es esta persona? ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué está acá? ¿Y por qué me está diciendo esto que me está diciendo ahora? ¿Y de dónde viene? Descreer de la inocencia de todos, de nosotros mismos como seres inocentes,
entendiendo la definición de inocencia como que no causa daño. Nosotros somos seres complejos, las cosas son complejas, acceder a una libertad tiene un costo, ya sea asumirse, ya sea definirse, ya sea enfrentar una verdad incómoda, tuya o de tu sociedad. Entonces, en este momento en que la libertad está tan angelada, va en un BMW super canchera y te pide que la elijas, vos tenés que preguntarle quién es realmente, o con qué costo viene, y cuál es la libertad que queremos. Porque en esa multiplicidad, algo de lo que decía Vic, la libertad individual no existe sin libertad colectiva. Y para alcanzar eso hay que romper muchas cosas y hacer muchas preguntas. Y en este contexto también que mencionaban, se ha echado mucho la culpa a la juventud, ¿no? Que bueno, la juventud, porque vota, porque no vota, porque elige, porque las redes y demás. ¿Por qué creen que es importante que jóvenes, ¿no? Que pibes, pibas, puedan ir a ver la obra? Hermoso. Principalmente porque es un lugar de conexión directa. Estamos ahí, están ellos con sus cuerpos, con su música, no hay una barrera, estamos poniendo el corazón arriba del escenario, y es un momento de honestidad, un momento de coraje y un momento de resonar, y de encontrarnos y sobre todo de hacernos preguntas. Yo creo que Internet y las redes tienen algo muy poderoso que puede ser usado de muchas maneras, pero no está teniendo la habilidad de hacernos cuestionar, sino que nos está volviendo grandes consumidores de relatos que nos quedan cómodos por diversas razones. De hecho, los algoritmos básicamente hacen eso. Entonces estamos todos un poco prisioneros de nuestra propia línea. Y encontrarnos en un lugar donde bancarse, romper con eso, y bancarse escuchar una voz diferente, que no tenga una omisión y que estalle en 1000 direcciones un pensamiento y lo transforme en no lineal, es un lugar que hay que visitar para mí. Eso tiene de potente la obra, creo. Sí, suceden, recuerdo cuando estuvimos en el espacio Mandorla en Temperley, que termina la obra y nosotros tenemos la posibilidad de conversar con el público, y nos decían, ¿y por qué no lo denunciaron, ¿no? A Alberto Policía? Y más allá de que esté en lo cierto, de que sea correcto, que no sea correcto, me reincomodó y me hizo hacer un montón de preguntas, y eso estuvo buenísimo porque después charlamos, le contesté, como fundamenté, también ella fundamentó, como que se dio una conversación que fue súper valiosa. Y creo que el teatro tiene eso que es maravilloso, ¿no? Que nos permite, la gente ve la obra, no sabe si es ficción, no sabe si los actores son actores o son familia realmente. Entonces cuando se cae el velo y cuando termina la obra y conocen un poco más, se da esta posibilidad de poder transgredir un poco en preguntas y en compartir, en empatizar o no. Y bueno, viva el teatro. Sí, también, sí. Perdón, pero como es re importante que vengan pibas, pibes y pibis a verla, como que hay algo de la juventud que en algunos espacios está, no sé, la historia de la sociedad y sobre la dictadura está re sabida y re apropiada, y en otros lugares realmente no se sabe nada, no se habla. Entonces, como hacer la gestión y llevarla a lugares, vengan a verla, como, no sé, viste, como algo de realmente es importante. Como, además, la conexión, esto del teatro, al ser algo vivo, un hecho vivo que está pasando, yo creo que también atraviesa y puede llegar a esas personas y puede empezar a generar eco en esas personas, en esa juventud que la viene a ver, como, no sé, mismo llevarla a colegios, como, para mí es algo que se tiene que mover a nivel, sobre todo a la juventud. Como... Sí, la juventud es, por algo, como decía Fran, opino que
esto de los algoritmos y la comodidad y este marketing de la libertad los está, digamos, de alguna manera, está tapando el verdadero poder de la juventud, ¿no? Que asumir que la juventud tiene el poder de la revolución, tiene el poder de poder cambiar. Por algo empezaron con los estudiantes, ¿no? En el momento de la represión y creo que eso es súper significativo. Total. Quería preguntarles algo que no sé si por ahí sería spamear mucho la obra, capaz no lo sé, pues no sé cómo finaliza, pero ustedes me imagino que hicieron una previa investigación, preguntándole, me habías comentado a su abuela, también habían hablado con tu mamá y me dijiste que habías hecho una investigación también en las fuerzas, ¿no? Y busqué en algunos lugares lo que pude. Otras cosas está llegando. Viste que con ayuda de justamente de Historia de Desobedientes, ahora estamos tramitando a ver si podemos conseguir algo más. Eso, con toda esa investigación que recaudaron, ¿lograron por ahí saber bien qué es lo que hacía su abuelo, digo, en ese momento, cómo era su trabajo? Entiendo que él era adiestrador de perros en ese momento, ¿no? Justamente, bueno, por eso es la obra. Pero no sé, digo, si tuvieron más información al respecto, de nuevo, sin spamear la obra. Sí. Yo creo que podemos decir con certeza que mi abuelo fue de la Policía Federal, al toque ingresa en la división caninos. Él hacía, ingresa en democracia, ingresa en el 73 con el último gobierno de Perón. Y en ese momento hacía exposiciones caninas en colegios y en diferentes lugares, un momento como de promoción de la Policía Federal. Y en el 75 va al Cerro San Javier en el operativo Independencia, todavía en democracia. Y a partir de ahí es conocido ese operativo porque es como el primer momento de violación de los derechos humanos previo a la dictadura, es como muy cercano y donde se empieza a testear algo de lo que después se reproduce en la dictadura. Mi abuelo estuvo ahí, estuvo en el Cerro San Javier, estuvo en el monte con los perros. Y el resto yo creo que tiene que quedar para la obra. Sí, seguramente que la iremos a ver. Hermoso. ¿Dónde es que pueden ver la obra? No sé si hay horarios, hay días, me imagino que los hay, pero me gustaría saber. Sí, vamos a estar en la Sala Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, en Capital, los sábados de octubre a las 17 horas, en un ciclo que se llama Les Actuantes, que es un ciclo que celebro, que es una movida del teatro de la Sala Caras y Caretas, donde promueven artistas jóvenes, emergentes. Vamos a estar nosotros en octubre, después en noviembre hay otra obra, en septiembre hubo otra, y después vamos a seguir haciendo funciones. Nos pueden seguir en nuestras redes, que es Pastor Alemán Obra, y nosotros ahí vamos subiendo como las funciones que vamos haciendo más salteaditas en diferentes lugares. Pero en principio invitarles a todos, como es un ciclo súper abierto y hay 2x1 para estudiantes, las entradas son súper accesibles y estaría buenísimo que vengan. Y por último me gustaría, si cada uno quiere, ¿qué mensaje desde su perspectiva le dejarían a la juventud, ¿no? Más allá de, por supuesto, invitarles a que vean la obra. Igual si no quieren... Para mí, Sí, queremos decirlo bien. Algo Sí, que está perfecto. estuvo dando vueltas en la charla y que me parece importante, como invitarles a hacerse preguntas. Desde preguntarse quiénes son, quiénes fueron, quiénes están siendo, qué están consumiendo, como abrir un signo de pregunta a cada cosa que están haciendo, desde un lugar de búsqueda, esto que nombraba Sofi, de búsqueda, de cuestionamiento, como habilitarse a hacerse las preguntas incómodas. Total. Yo creo que confiar en que las cosas son posibles y que son posibles si, como dijo Vicky, somos una comunidad. Hay que trabajar en comunidad, trabajar en grupo, hay que
acordar, generar acuerdos y trabajar en forma mancomunada para que las cosas son posibles. Cualquier cosa es posible. Sí, yo mencionaría que la realidad de UNE nunca es la norma. Hay muchas realidades diferentes, que es muy importante tener eso presente para crecer en empatía y en conciencia social, que es algo que hoy en día siento que en la juventud de tanto colegio privado y tanta clase media que prende la tele y es como, bueno, esto no está la empatía de, che, esta persona tiene mi edad, es adolescente y no tiene una computadora. Esas son cosas que, no sé, yo siento que las aprendí en la escuela pública, ¿viste? Y veo la realidad de los jóvenes que me rodean, que tienen otra realidad distinta y no perciben eso, no es tema. Entonces eso, como tratar de tener conciencia social, que es algo que te hace crecer mucho no sé, te hace estar menos solo, porque te corre un poco la atención de vos para ver qué. No sé las palabras. Y yo agregaría como no naturalizar los vínculos que tenemos. Tener algo, además de la conciencia social, como agregaría la conciencia histórica. Entender esto, de dónde venimos, qué queremos, quiénes somos, quién es el que me rodea, y que mi vínculo con alguien, como se está dando, no es algo natural, es algo construido y que puede ser deconstruido y reconstruido de una forma diferente para un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias, a todos por el tiempo, también por hablar de estas cosas, ¿no? Por contar su historia y por trabajar para que muchas más juventudes lo puedan ver. En realidad de todas las edades, ¿no? Pero es bueno, sobre todo, seguir manteniendo la memoria. Gracias por su tiempo. Gracias a vos.